En esta ocasión entonces vamos a hablar de los LED del display. Todos los LED van conectados a dos líneas, una positiva y una negativa, y todo display, sea de celular, sea de tablet o de cualquier dispositivo, lleva unos LED que son los que atraviesan los filtros de la pantalla para mostrarnos los colores cuando nosotros encendemos la tablet. Sin estos LED, la tablet quedaría oscura y los colores no pueden ser reflejados en el exterior, y por ello entonces no veríamos nada. Entonces es muy importante conocer el funcionamiento de este sistema que hace iluminar estos LED, estos diodos LED. Y acá hay una serie, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 LED que van conectados a estas dos líneas, positivo y negativo. Hay dos formas de encender los LEDs, y una es que van conectados, como vemos ahí, al flash del display. Dos líneas van conectadas al flash del display. Esa es una forma. Y la otra forma es como estábamos mirando la tablet 7010, que lleva dos cables aparte que van conectados a la OAR. Esos son los dos métodos. Siempre habrán solamente esos dos métodos, y en la mayoría de los casos siempre va conectado al flash del display. Aquí vemos entonces el funcionamiento. Lo que hacen es iluminar el fondo de la pantalla para atravesar los filtros de colores que tienen en la pantalla, para así mostrarnos el contraste de la imagen. Aquí lo estamos operando con 9 voltios, pero el circuito que lo vamos a conocer a continuación es capaz de convertir 4 voltios a casi 30 voltios, que son los que necesita realmente el display. Y acá tenemos entonces el conector de un display donde entra el flash, y siempre vamos a reconocer cuáles son las pistas, las dos líneas del LED, porque en la mayoría de los casos siempre van a ser las dos primeras, serán las líneas positivas, y después las dos que están al lado, o sea la 3 y la 4, van a ser negativas. Siempre lo vamos a poder identificar de esa manera, porque como pueden observar, aquí se repite que la tercera es negativa pero la cuarta no. Entonces lo que siempre nos va a ayudar a saber que cuando hayan dos unidas y otras dos unidas, las dos primeras serán positivas y las dos que siguen serán negativas. Así voy a poder identificar en cualquier conector de display cuáles son las líneas positivas y negativas del LED. Y lo otro es que es cuando las dos líneas van conectadas al flash. Cuando van conectadas a la OAR, en este caso ya no funcionaría para poder determinarlo de esa manera. Así conoceríamos el conector, y ahorita lo vemos en práctica. Ahora vamos a hablar del circuito. El circuito no es complejo, es algo muy sencillo. Acá vemos la tablet Titan 7010, que nos sirve de ejemplo en este caso va conectada a la OAR, tiene aparte, no va en el conector del display, sino que va en el conector de la OAR. Hay dos puertos destinados para encender los LED. Acá está LED positivo y LED negativo. Pero el circuito importante es este que vemos acá. Es un circuito que lleva de referencia SY7201, así lo podemos buscar en Google para conocer el datachips, o sea, todo su funcionamiento interno. Y es un convertidor elevador de voltaje. La función de él es elevar el voltaje para lograr la intensidad de los LEDs del display, y es capaz de elevar hasta 30 voltios. Toma por la entrada desde 2.5 hasta 4.10 o 4.20, que puede ser el voltaje que está en la batería, y es capaz de convertirlo hasta máximo 30 voltios. Entonces es un circuito muy importante y que nos permite poder entender la complejidad de la electrónica, porque la batería solo tiene 4.20 por máximo, y un circuito es capaz de convertir ese mismo voltaje casi a 30 voltios. Aquí vemos cada una de las configuraciones. Tiene 6 paticas. La primera es esta, como lo ve acá el diagrama, es la que va conectada a la bobina,
y tiene como una sigla LX que significa la L, pues es la bobina. Y luego entonces el pin 2 también vamos a aprender a guiarnos, porque siempre el pin 2 de estos circuitos que estamos conociendo, este es el primero que vamos a conocer. A medida de las clases vamos a seguir conociendo otros que son, algunos son elevadores ya para el LCD, ya lo que tiene que ver con los colores, otros son ya reductores de voltaje, y vamos a ir conociendo cada uno de ellos, pero todos en singular, todos en particular tienen que la pista 2 es la negativa. Yo me voy a guiar con esto para poder probar. Si más de una patica desconectando la batería, recuerden que todas las mediciones que son de circuito, no de voltaje, las mediciones de circuito las tengo que hacer con la batería desconectada para que no me marque un error en la lectura y en la medición. Desconectando la batería, si hay más de una patica que da a tierra, el circuito está en corto, está dañado, o alguno de los que está conectado está en corto. Así voy a poder medir este convertidor de voltaje, que tiene de referencia CY7201. Entonces la configuración de él es la siguiente, y siempre lo vamos a poder ubicar en cualquier board, porque todas las boards de las tablets lo traen. Cualquiera que sea, por cualquier procesador que tenga, siempre lo va a traer, lo vamos a poder identificar de la siguiente manera. Siempre todo convertidor de voltaje para el Black Link, que son los LED del display, va a estar acompañado de una bobina, de un diodo y de dos condensadores. En todos los casos va a tener el mismo sistema: un convertidor, una bobina, un diodo y dos condensadores conectados en serie. ¿Cómo funciona? La línea que es la línea 6 es la línea entrada de voltaje. Por la línea 6 entra el voltaje que viene desde, ya sea desde la batería o del cargador. ¿Se acuerdan que esta línea que está acá la habíamos mirado, que es la línea VB, que es voltaje de batería, y que salía desde el LED cuando nos indicaba que la batería estaba conectada? Había una resistencia que enviaba ese voltaje. Pues ya ese voltaje empieza a alimentar varios circuitos, y uno de ellos es este convertidor. Por este condensador, que es de 10 microfaradios, entra a esta bobina y luego entra el convertidor, para que después, por una configuración y teniendo todos estos circuitos en serie, pueda elevar ese voltaje y pueda ser elevado. Pero ¿cómo funciona? Él siempre va a tener aquí el voltaje en esta pista, ahí siempre atento a la orden que envía el procesador. El procesador, por el pin B9, envía un pulso, una señal que atraviesa esta resistencia de 10K y que llega al pin número 4, que, como lo indica acá, el pin número 4 es la señal de encendido. Cuando él recibe esa señal de encendido, entonces abre el circuito y permite elevar el voltaje para poder iluminar la pantalla. Esto va en coordinación con también el circuito elevador del LCD. Este es el circuito elevador, pero de luz de fondo, de luz los LED del LCD. Hay una coordinación para que los dos se activen al mismo tiempo, tanto la luz como los colores de la pantalla. Entonces aquí vemos que es el funcionamiento, y lo vamos a ubicar de esa manera. Cada uno tiene sus mediciones. Aquí vemos que este condensador es de 1 microfaradio, este es de 10 microfaradios. Aquí vemos un diodo y una bobina. Las bobinas tienen continuidad de lado a lado. Si yo coloco mi multímetro acá y el otro acá, me va a dar continuidad. Ya conocemos los valores, que significa 100N, 100 nanofaradios mide este condensador. Cuando tiene la sigla C en negro es porque un condensador polarizado. Esta pista acá va a tierra y la otra va colgada al circuito. Así funciona de sencillo este sistema, y lo vamos a conocer ahorita funcionando en la práctica. Bueno, ahora sí, para entrar en práctica, entonces queremos explicarles a los colegas. De pronto están asustados los que están iniciando, porque dirán, todavía no nos han enseñado ni siquiera a destapar ninguna tablet.
Es muy sencillo. Todas las tablas, la mayoría solamente van a presión. Algunas traen tornillos, ninguna de estas dos lo trae, pero a veces traen dos tornillos a este lado. Y es muy fácil de destapar. Simplemente abrimos un borde de la tapa, ya sea con nuestra uña. Abrimos un borde y ya por ahí se va toda la carcasa. Si tenemos una uñeta de estas para destapar carcasa sería mejor. Y ahí vemos que entonces le hacemos presión y ya simplemente sería llevarlo por toda la tapa con mucho cuidado. Y no la vamos a jalar del todo. Primero vamos a ver que el parlante se haya quedado ahí abajo, porque a veces está ya porque la había destapado, pero la mayoría de las veces ella se queda aquí. Y si jalo muy duro la tapa, traigo el parlantico y después me tocaría ponerme a soldarlo. Así se destapa, la mayoría de las tablets se destapan de esa manera. Igual esta ya no tiene los bordes por acá, sino que los tiene un poquito más arriba. Entonces simplemente metemos la uñeta un poquito. Si no tenemos la uña larga, entonces compramos un juego de estos. Si no tenemos, pues nos las podemos ingeniar con cualquier pastica que nos ayude a destapar estas tablets. Que sea corta, así que no vaya a ser algo largo, porque podemos cortar los conectores de los flex, del táctil y demás cosas. Esta es una guía rápida para los que estaban preocupados porque todavía no habían ni siquiera aprendido a destapar la tabla. La mayoría destapan así por clip. Esta ya la había destapado también revisándola, pero tengo que tener cuidado no ir a jalar y dañar. Esto es lo que les digo, si metemos algo muy largo cuando estemos abriendo podemos cortar el flex del táctil y el flex del display, y en vez de dar una solución nos meteríamos en un problema. Esto sería para iniciar y ahora sí comenzamos. Y aquí entonces tenemos ahora la tablet que estamos usando de ejemplo en los cursos. Y por ejemplo acá estamos mirando el circuito, el elevador de voltaje, y es muy fácil nosotros poder ubicarlo, ya que acá vemos el diodo, los dos condensadores y el elevador, y es de 6 paticas. Acá en esta parte hay otro. Este ya tiene el mismo sistema, tiene el elevador, la bobina, los dos condensadores y el diodo. Este es el que ilumina el LCD, los colores, el que hace activar los colores. Si solo llegara el voltaje del LED, aparecería la pantalla blanca y no aparecerían los colores. Si solo apareciera este voltaje, entonces aparecerían los colores, pero no veríamos nada en la imagen. A diferencia de estos, que también parece que fueran similares, este solamente tiene 5 paticas y solamente trae un condensador. Luego miraríamos poco a poco para qué sirve ese. Aquí hay otro circuito. Acá lo vemos ya, si tiene 6 patas, tiene también un diodo, una bobina y tiene los dos condensadores. También iríamos mirando, pero entonces a diferencia, este también trae 5 patas nomás, no trae las 6. Entonces así los podemos ubicar. Los que tienen 6 paticas tienen la bobina, el diodo y los dos condensadores, son los elevadores de voltaje. Ya estos son reguladores que alimentan algunos periféricos como el Wi-Fi y eso, pero entonces después entraremos en más explicación. Lo que queremos ahora es mostrar que lo vamos a encontrar de igual manera en muchas boards, así cambia el procesador. Este es un Rockchip 2918 y tiene este sistema. Este es un procesador WM8850 y también tiene el mismo circuito, y acá lo vemos en esta parte. Aquí vemos el elevador de voltaje. Ya depende del fabricante, aparecerá una nomenclatura arriba. Aparece la bobina, aparece el diodo y aparece los dos condensadores. Acá vemos los dos condensadores. Todos esos circuitos van en serie. Ahora vamos a analizar otra board que tiene un chip A13 y también tiene el mismo sistema. Ese ya lo trae por este sector. Aquí vemos
la bobina, el diodo, el condensador y el elevador de voltaje y el otro condensador aquí a la salida. Aquí encontramos otra A13 más grande, esta es de una tablet más grande, y acá miramos entonces el mismo sistema. Ya le retiré el circuito, aquí le retiré el elevador, lo vamos a aprender a cambiar ahorita. Acá está la bobina, acá está el diodo y acá están entonces los dos condensadores en serie con ese circuito. Es muy fácil porque él siempre va a tener esa configuración. Para poder elevar ese voltaje requiere de esos otros circuitos en serie. Acá sigo mostrando una de las tablets que destapamos ahorita y vamos a ubicar. Siempre, la mayoría de las veces, está cerca el conector del LCD. Como lo vemos acá, está cerca el conector del LCD. Este es el conector del LCD y acá está el circuito. Acá en este otro está cerca el conector del LCD, son estos que están acá. Aquí en esta otra tablet, entonces como el conector si lo tienes por debajo, entonces lo trae ubicado en esta zona. En la otra que estamos mirando, entonces acá está el conector del LCD y está cerca al área del LCD. Este también no es la excepción. Aquí tenemos el conector del LCD, aquí tenemos entonces el circuito, tenemos el elevador, tenemos la bobina, tenemos el diodo y tenemos los condensadores, este de acá y este otro que está acá a la salida. Acá está lo que yo les explicaba. En todos los conectores que no le veamos, así como es este que tiene un conector para los LEDs, y así como es esta otra tablet que no tiene conector pero van soldados, aquí a esta parte donde dice más y negativo van los dos cables del display. Entonces en la mayoría de los casos vamos a observar aquí, este es el pin positivo y este es el pin negativo del LCD. Como lo pueden ver, están dos unidos de seguido. Aquí también no nos podemos confundir porque aunque el tercero es negativo, el cuarto no, y estos dos primeros no están conectados. Acá vamos a observar otro ejemplo y es este. Si observamos esta pantalla, este conector, aquí volvemos a ver la secuencia. Los dos primeros son positivos, acá vemos una línea gruesa que se une a los dos y acá vemos la otra línea gruesa que se une a los otros dos. Estos de acá son tierra y estos dos son los positivos. Igual en este otro caso, que era el que mostrábamos al inicio de la explicación, estamos viendo igualmente los dos unidos y los otros dos también, tierra y positivo. ¿Cómo sé que es tierra? Es muy fácil, ya sabemos el multímetro a dónde tiene que ir. En la escala de medición de continuidad probamos que esté correctamente conectados los cables y mire lo que pasa cuando agarro coloco una punta a tierra. Vamos a poner una pincha a tierra, cualquier parte que sea tierra, puede ser un conector. Acá voy a ponerle un conector del USB y toco esta parte, entonces activa la tierra. Ahí vemos que está teniendo continuidad a tierra. Estoy tocando esta área de acá, esta área de acá. Así ubico rápidamente cuáles son las dos líneas del display. Entonces cuando tenga un problema ya sé con el plano qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Mirar que aquí esté llegando el voltaje con el que enciende. Si el display está conectado, acá tienen que llegar de 9 a 10 voltios. Si no está conectado, tiene que llegar de 22 a 30 voltios máximo. Siempre el pin positivo sale de la mitad del elevador en la mayoría de los casos. Aquí vemos que tiene continuidad de los pines positivos al segundo pin del elevador. Recuerden que es fácil saber cuál es en este caso estoy diciendo segundo de acá arriba, pero en sí este es el quinto porque ya sabemos que el segundo siempre es tierra. Si coloco mi multímetro a tierra y toco esta parte, tiene que tener continuidad. Ya sé entonces, va en sentido contrario de las agujas del reloj, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Siempre segundo va a ser negativo. Si otra pista suena a tierra, ese circuito puede estar malo
o si es esta, digamos, voy a revisar si hay condensadores y a ver si algún condensador está en corto. Esta sería la lectura para revisar un elevador. Si tiene más de una pista a tierra está malo. Si se recalienta demasiado y no alumbra o la pantalla parpadea, voy a revisar ese elevador que no esté fallando. Es muy fácil de cambiar y lo vamos a mirar ahorita. Por ejemplo, ese miramos que en la pista quinta tiene continuidad a la línea positiva. Y así va a ser en la mayoría de los casos. Esta otra tablet que tiene acá otro conector, si yo toco, ya ahí lo tiene soldado. ¿Cómo sé cuál de ahí es? Es el segundo y el quinto. Muy fácil, ya les expliqué que la segunda línea va a tierra. Entonces coloco mi multímetro una punta a tierra. Ya saben que tierra es cualquier parte que sea negativa a la OAR. Y voy a tocar. Este es el segundo, entonces la quinta es esta. Si esta es la quinta, tendría que tener continuidad al circuito de acá, a la segunda línea. Pero como acá ya tengo desconectada la bobina y tengo desconectado el circuito, entonces no me va a marcar la correcta lectura. Pero sí me va a marcar aquí al condensador. A este condensador de acá me va a tener que marcar. Pero lo ubicamos bien. Bueno, y estamos en lo correcto, sino que como tiene flux aplicado ahí, entonces se complica la revisión porque no hace buen contacto. Pero miren que de la quinta a la primera el display tiene continuidad. Ya llevamos dos board que hacen lo mismo. Ahora vamos a probar esta de acá, a ver si en esta también se cumple esa medición. Queriendo decir que si no tengo luz en el display, voy a ver si la línea de aquí a allá tiene continuidad. Entonces la positiva de acá siempre sale del pin número 5 del elevador, y que el pin número 2 del elevador tiene que ir a tierra. Si otra línea del elevador tiene continuidad a tierra, está en corto y esa línea puede estar dañado el elevador. Ahora, ¿para qué me sirve ese conocimiento? Me sirve para lo siguiente. Ya sé que para que un LED encienda le tiene que llegar un voltaje, y que sin esto pasaría si solamente llegaría el voltaje del LED y no el de la pantalla. Vamos a observar qué pasaría. Si solamente llega el voltaje del LED, entonces la pantalla aparecería blanca en todo tiempo y nunca mostraría la imagen. Pero cuando le llegan los dos voltajes a la vez, los del LED y los del display, entonces aparece la imagen clara, que es lo que nosotros anhelamos ver en la tabla. Cuando ahora ya tenemos entonces las dos líneas conectadas, entonces tanto el LED como el voltaje del LCD me va a dar la imagen. Pero ¿qué pasa si no llega sino la del voltaje, solamente llega la del LED, la del LCD, y no llega la de los LED? Aunque aparezca la imagen allá en el fondo y no la alcance a ver, solo si me esforzo un poquito por observar, alcanzaré a ver algunas letras en el fondo. Eso pasaría si tuviera una falla de los LED. Entonces van a la par el voltaje del LED y el voltaje del LCD. Por el momento estamos estudiando el del LED. El voltaje que debe marcar para que iluminen los LED, entonces debe ser un voltaje. Vamos a observar qué voltaje sería. Lo coloco en la medición de voltaje. Mido el voltaje donde van los conectores del LED. Y en la escala de 20 se pasa. Tengo que colocarlo en la escala de 200 porque mire el voltaje que está ahorita ahí. Hay 29.7. Recuerden que máximo debe haber 30 voltios. Si hay más, tampoco iluminaría porque se bloquearían los LED. Entonces,
Cuando no hay nada conectado, marca 30 voltios para que no nos vamos a confundir en la lectura, en la toma de medición de voltaje. Cuando está conectado y está alumbrando, entonces aparecerían 9 voltios. Ese sería el voltaje adecuado. Si yo mido y ese voltaje no está, ya sé que el que está fallando o es el elevador, o es el diodo, o son los condensadores, o es la bobina que no tiene continuidad. Ahora mire lo que pasa con la línea que tiene que ver con el pulso. Vamos aquí a tratar de que alcancen a ver por un lado lo que voy a hacer. Vamos a ver si logro enfocar, porque quiero que observen algo. Ahí está, entonces aquí alcanzamos a ver por un sector el elevador. Resulta que el pin 4 dijimos que es el pulso que le envía el procesador. Si yo coloco una pinza a tierra, vamos a dejar que aparezca la imagen. Si yo le envío un pulso a ese, aquí en puesto en continuidad, le envío un pulso, lo apaga inmediatamente, pero tengo que tratar de desbloquearlo para poderles mostrar rápido. Si le envío un pulso, él entiende que le enviaron una orden de apagar el LED si toco el pin número 4, sino que acá ya entra en ahorro de energía porque no lo he desbloqueado, pero rápidamente les muestro. Este es el pulso que les envía el procesador. Le envía aquí un voltaje y él se da cuenta que le están ordenando que cierre el voltaje, y cuando vuelve y recibe la orden, vuelve y abre el circuito. Ese es la función que tiene el procesador, de ordenarle a ese circuito para que funcione. Ahora, los voltajes que deben de haber presentes. Entonces ya dijimos que la línea 6 es la línea de entrada, de voltaje. Para que funcione correctamente, entonces yo conecto ya sea el cargador o la batería, y voy a tomar una lectura de voltajes en ese elevador. En el pin 6, que es la línea de entrada, tiene que haber el voltaje aproximado en la batería o el que le esté entrando el cargador, aproximadamente 4.5 a 5 voltios. Igualmente en la línea 1, que es la línea que tiene que ver con la de la bobina. Ahora mire lo que sucede cuando está en reposo. Cuando está en reposo el circuito, entonces no va a aparecer acá sino el voltaje que hay en la batería, pero cuando está activado, entonces aparece 29 voltios si no está conectado el LED. Vamos a tratar de esperar que entre en ahorro de energía y vamos a probar qué voltaje hay. Ahí vemos que hay el voltaje que ilumina los LEDs. En el pin del pulso siempre van a ver constantemente de 2.5 a 2.7 voltios. Ese es el pin del pulso, el de encendido, el que le envía el procesador. Así vamos a poder medir el voltaje que tiene que haber en las bobinas. También tiene que haber ese voltaje, porque recuerden que la bobina va al pin 1 y al pin 6. Las líneas que nos marca el plano son unas líneas de continuidad. No quiere decir que si tengo un daño me voy a poner a hacer todos esos puentes. Simplemente donde yo vea que no hay continuidad, digamos que tengo una falla y yo quiero saber si es que la línea positiva no está llegando hasta la base del conector. ¿Qué hago? Pruebo continuidad, porque ya sé que la línea positiva del LED sale de aquí, del pin 2. Si no tuviera continuidad, si no hiciera esto, yo soldo un cable de aquí hasta acá y el circuito continuaría y iluminaría los LEDs. Ahora entonces vamos a explicar cómo probar si un display tiene los
Bueno, para la soldadura estamos usando una estación de calor 2 en 1 que trae mango de calor, con lo cual vamos a retirar algunos circuitos con el aire caliente que envía por esta manguera, y acá se gradúa. Si la prendemos, entonces acá podemos graduar la temperatura y acá el aire. Con eso entonces tendríamos para trabajar lo que tenga que ver con circuitos. Trae un counting de 30 vatios, ideal para lo que tiene que ver con circuitos pequeños. Si no tienen la estación, no se preocupen, pueden comprar un counting mientras tanto que no supere de 40 vatios, ya que va a calentar mucho y va de pronto a dañar algunas pistas, algunos circuitos. Ahorita, para alimentar los LEDs, para terminar la clase de explicarla, vamos a usar una fuente de poder Jackson 501 AD Power Supply. Esto es una fuente de poder, fuente de alimentación, y también nos sirve para saber cuando un equipo está consumiendo más de lo normal. Nos sirve también para saber si hay cortos y también para alimentar los circuitos hasta 15 voltios. La mayoría de todo el circuito de la tablet va a funcionar a 4.2, pero los LED entonces ya sabemos que hay que tenerlos al menos en 9 voltios para que puedan funcionar. Cuando tenga un problema de que una tablet encienda pero no me muestre nada en la pantalla, lo primero que yo voy a revisar es, bueno, eso irá más adelante, pero lo primero que voy a revisar es si la tablet está encendiendo. ¿Cómo lo voy a saber? Si la conecto al computador por cable USB y el computador la detecta, intenta instalar los drivers que pide para poder tener una comunicación con la tablet y poder compartir información. Entonces quiere decir que está viva por el momento, y entonces voy a hacer una segunda prueba. Voy a revisar que de pronto la tablet está encendiendo pero los LED no están iluminando, y voy a creer que la tablet está totalmente apagada. Entonces lo que voy a hacer es, con la fuente de poder o algo que me pueda suministrar hasta 9 voltios, ya lo dejo a su creatividad. Si consiguen un cargador que sea a 9 voltios, que no supere los 2 amperios, los 2000 miliamperios. Y acá entonces voy a alimentar positivo con positivo el LED. Voy a ubicar cuál es el LED. En esta pantalla también trae los LED por medio de cables. Entonces voy a probar positivo de LED y negativo de LED, y voy a mirar si los LED iluminan. Si los LED iluminan, quiere decir que al menos los LED no son los del problema, que el problema puede estar ya en algún circuito, y empezaría entonces el análisis de los circuitos. Acá entonces voy a explicar con esta, porque esta está desmontada, cómo haríamos para probar el circuito. De igual forma ya les expliqué en el conector cuáles son los pins. Entonces cualquier parte que sea tierra, voy a poner el pin que haga tierra. Puede ser acá en esta zona que agarre algo que sea negativo. Aquí agarro algo que es negativo, pero se me soltó. Vamos a tratar de hacerlo de esta manera, que me quede aquí enganchado la parte negativa. Cualquier parte que sea negativa voy a ponerle la tierra, y luego voy a alimentar el pin, los dos primeros pines que ya los conocemos, que son los encargados de hacer encender los LEDs. Para esto me voy a ayudar de una aguja. Voy a tocarla acá para tocar precisamente los pines que debo de tocar. Recuerden que ya saben cuáles son los pines. El pin negativo no lo estoy alimentando acá directamente, por cualquier parte de la board que sea negativa me va a servir. Los que debo de tocar son estos dos, para probar así montado si son si es el LED. Si no llegaran a alumbrar, es algún circuito que está fallando. Cuando tengamos problemas como los que parpadee la imagen, o que parezca como un televisor viejo dañado, entonces lo que voy a revisar serían los dos condensadores esos que están en el circuito. Recuerden que esos condensadores están de apoyo al circuito, en caso tal de que suceda una pérdida de voltaje en fracciones de segundo.
entonces el circuito pueda funcionar correctamente, y también están para filtrar los ruidos electrónicos. Esos son interferencias que puedan ocasionar en la board, ya que la board está en constantemente flujo de voltaje y de pulsos por toda ella. Así probaría si son los LEDs. Si ya yo miro que los LED iluminan, empiezo a revisar los circuitos que hemos conocido hoy. Y hoy tenemos entonces una tablet que está fallando por ese problema, y vamos a ver qué descubrimos en este momento. Bueno, acá tenemos esta tablet que llega con ese problema. Aquí vemos que, no sé si alcanzan a ver por el reflejo, pero acá alcanzo a ver la hora y se ve cuando está encendiendo, cuando muestra Android y el logo de ella, que es una DGX. No sé si ven cómo cambia la tonalidad en el fondo de la pantalla, pero tiene esa falla, tiene la falla de que no está iluminando los LED del display. Y acá están los circuitos que tienen que ver con ese funcionamiento. Acá vemos que está la bobina, el diodo, este condensador, este otro condensador, y acá vemos el elevador de voltaje. Ya sabemos que una de sus pistas debe ser negativa, y por ahí nos guiamos. Si encontramos la pista negativa, empezamos a contar al contrario las pulsaciones del reloj y encontramos cada uno de los pines. Ya sabemos que el pin negativo siempre va a ser la segunda línea. Para esta lectura voy a desconectar la batería para hacer la medición, para tratar de ubicar primero el pin negativo y de ahí empezar a hacer una prueba. Vamos a ver qué es la falla de esta tablet que no quiere iluminar el LED del display. Primero vamos a ubicar los pines que iluminan el LED. Aquí vemos, como ya le hemos enseñado, está el pin 1 y el pin 2, el pin 3 y el pin 4. Si esta es la configuración correcta, el pin 3 y el pin 4 tienen que tener continuidad tierra. Vamos a ver si eso es cierto. Coloco una pinza tierra. Vamos a quitar esto para que puedan ver mejor. Toco la tercera y la cuarta y toco tierra. Entonces esta es la correcta posición. Quiere decir que el 1 y el 2 son los positivos del LED. Voy a tocar aquí. Ya tengo mi aguja acá. Y voy a tocar el segundo de acá. Y ahí está. El segundo de acá es el que tiene continuidad. Entonces quiere decir que este es el que va a tierra. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces ya lo ubiqué. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Aquí ya cuando toqué la cuarta detecté algo. Y es que tiene continuidad tierra. Esta parte es la parte negativa del circuito y tiene tierra en ambos lados. Ahí estoy mirando que ese circuito tiene continuidad tierra, y es un comportamiento que ninguno de los que ya probamos tenía continuidad. Quiere decir que está un poco sospechoso este circuito. Ahorita vamos a seguir haciendo otras pruebas. Ahora vamos a determinar qué voltaje le está llegando. Voy a desconectar el display. Voy a volver a conectar la batería. Voy a soldarla. Para los que están empezando la soldadura, los que no han soldado todavía, necesitan comprar su cautín y practicar mucho soldando cables. Siempre para nosotros desoldar, entonces lo que hacemos es primero no jalar el cable, sino primero tocar la parte, dejarla un rato ahí que funda, y ahí sí retiramos. Igual para soldar, coloco las dos partes, coloco el cautín en la parte de arriba, espero un rato y ya ahí ya soldó. No lo sueldo porque en estos casos esto es cable grueso, y si suelto entonces el cable también se viene. Tengo que esperar que enfríe un poquito la soldadura. Igual para retirarlo toco ahí, no me desespero, espero y suelto el cable, coloco el cable
toco la soldadura, la dejo ahí un rato, no suelto el cable y ahí sí queda soldado. Ahora entonces vamos a hacer la prueba de voltajes. Ya sabemos que máximo tienen que salir 30 voltios. Vamos a ver qué pasa con este señor que está dañado. Vamos a revisar, colocamos nuestra escala de voltaje, vamos a colocarlo hasta en 200. Recordemos que esto puede llegar hasta 30 voltios, entonces tenemos que de una tenerlo, porque si no, por ejemplo, si yo lo coloco ahí, pienso que no está saliendo voltaje porque no me marca nada, pero es porque se está pasando y el multímetro no encuentra la cifra y no me va a mostrar ninguna lectura. Ahora entonces vamos a probar si el voltaje está en la batería. Ahí está 3.9 porque lo tengo en la escala de 200. Vamos a ver si le está llegando voltaje a estos circuitos. Vamos a darle power, vamos a darle encendido, a ver si es que hasta que no encienda en esta tablet no habilita esos voltajes. Vamos a ver, vamos a probar ahora sí. Colocamos una pinza a tierra, la otra en el circuito y ahí vemos que hay 39 voltios. Apenas le dimos power, que acá está llegando el voltaje que está en la batería, que es 4 voltios. Recuerde que me marca acá el 4 y no acá porque la tengo en la escala 200. Acá marcaría 200 voltios, acá las décimas, que es 4 voltios la unidad. Y entonces acá vemos que tiene 39 voltios. Las especificaciones de este circuito dice que debe tener 30 voltios, quiere decir que tiene 10 voltios de más. Acá ya entró en ahorro de energía, la tabla entró en ahorro de energía, por lo tal no volvió y se cayó el circuito. Si volvemos y la activamos, ahí vemos otra vez el voltaje que hay ahí. Aquí no hay voltaje, acá es tierra, aquí está el voltaje de la batería y es lo bonito de la electrónica. Acá están llegando, ahí volvió a entrar en ahorro de energía, vamos a volverlo a activar. Aquí hay 4 voltios, 3.9 y mire lo que se multiplica por 10, 39 voltios. Está haciendo una configuración matemática, pero ¿cómo voy a saber si qué tal que si estos LEDs estén dañados y no iluminen? Entonces voy a alimentar estas dos líneas. El flex siempre va a traer 2 líneas que son las de los LED y van soldadas casi siempre al conector. Entonces yo aprovecho y ahí le coloco voltaje, coloco una pista positiva, siempre la pista que es la que tiene indicada con la letra K es la negativa y la A es la positiva. Entonces recuerden, voy a alimentar acá el voltaje, la negativa en la K y la positiva en la A, y voy a mirar si me ilumina. Voy a tratar aquí para que ustedes observen. Vamos a tratar de alimentarlo por este lado. Y acá salgo de dudas porque a este no le hemos hecho la prueba. ¿Qué tal que tenga los diodos malos? Los diodos LED. Esos LED se llaman diodos LED. Ahí vemos que están iluminando y la falla no se debe a eso. Pero también podemos tener otra falla y todo eso tenemos que aprenderlo. Yo tengo que mirar si estas mismas líneas están llegando a la punta del flex, porque el flex se puede picar en una línea esas tan delgaditas y se perdería la continuidad. Entonces coloco el multímetro en continuidad, coloco una punta en el conector donde va soldado y ahora entonces toco uno de los cablecitos. Ya sé que la negativa, que es la que estoy tocando, son el 3 y el 4. Voy a tocar esas 2 líneas y ahí vemos que tiene continuidad. Ahora toco la positiva y toco la primera y la segunda. Entonces tampoco es por continuidad, el flex del display está bueno. Quiere decir que muy probablemente sea este circuito y lo vamos a cambiar. Vamos a mirar cómo lo vamos a cambiar. Bueno, entonces ahora voy a explicar cómo haríamos para cambiarlo. Yo tengo varios métodos. Uno sería proteger toda la board con papel aluminio. Papel aluminio es este papel de cocina.
que me ayuda a aislar la temperatura y no derrito ni el conector que está acá ni afecto ningún circuito. Ya para esto siempre recuerden desconectar el positivo de la batería. Si quieren le ponen una cintica que no haga corto con nada, pero como muchos me han dicho, es que usted ve las cosas muy fáciles y a veces se complican, y también para los principiantes. Entonces me van a conseguir un bisturí quirúrgico. De estos lo pueden conseguir en la droguería o lo pueden conseguir en la papelería. Un bisturí de estos que traen varias puntas. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos, eso sí, un cautín. Para el otro método podemos usar la estación de calor. Pero yo qué voy a hacer, voy a hacer unos cortes suave, no voy a dañar el circuito. Voy a agarrar la patica, la voy a cortar. Ya corté la primera, muy suave, no me voy a apresurar. Corté la segunda, voy a cortar la tercera. Ya tengo coronado estas 3 pistas de acá. Ahora voy a cortar las otras 3. Recuerden, no nos vamos a apresurar, nadie nos está acosando, porque donde hagamos algo indebido, entonces dañamos la tablet. Aunque no es nada riesgoso acá, porque simplemente voy a retirar. Ya quité el diodo de ahí, perdón, ya quité el elevador. Ahora qué voy a hacer, voy a aplicarle flux a esa patica de ahí para retirar esas puntas que quedaron ahí. Entonces para ello vamos a aplicar flux. Flux es un líquido que se usa como la crema, como la pomada que usamos, que venden en los sitios de electrónica, pero el flux es el especial para lo que es ya electrónica. Ya les había explicado ya esto que tiene que ver con circuitos muy cercanos, muy pequeños, porque no produce nada de continuidad. Ahora lo que vamos a hacer, yo lo que uso para mantener el cautín limpio es un limpiador de cautines de estos. Si están en Colombia se los puedo vender, para que mantengan la punta con vida y la mantengan así. Después de meterla acá queda brillosa, y voy a empezar a retirar uno por uno los contactos. Es muy fácil, simplemente los toco y ellos solo se van saliendo. Vuelvo y limpio acá, retiro el otro. Recuerden que en Servicel siempre les enseñamos técnicas diferentes que no van a ver en ningún otro lado. Retocamos todas y ahora sí, entonces conseguimos de otra OAR. Recuerde que hay 2 circuitos que nos van a servir, porque uno es el elevador, que tiene que ver con el conector del display, y el otro es el otro que tiene que ver con la luz del LCD, o sea, el que da los colores. Este que está acá también me puede servir, aunque este emite un poco menos de voltaje, entonces de pronto nos va a atenuar la pantalla, pero lo podemos conseguir de cualquier otra tablet. Si lo quieren encargar, entonces si lo pueden averiguar acá donde yo estoy, no se consiguen. Entonces recuerden la referencia que les dije al comenzar. Este elevador lo saqué de esta OAR y he perdido la guía, pero no nos vamos a preocupar, porque les voy a regalar acá un tic que nos va a ayudar a identificar. Acá vemos las letras. Siempre las letras, la parte de abajo de las letras va a ser el pin negativo, siempre. Miren este de acá que tiene las letras hacia abajo, y si yo pruebo continuidad, ya saben, voy a medir si tiene continuidad tierra. Entonces mire, el pin de abajo de las letras es el negativo, y en todos, sea elevador o sea un regulador, siempre debajo de las letras va a estar la línea negativa. Aquí está el otro. Entonces va a ser algo que nos va a ayudar en caso tal de que perdamos el horizonte o la posición de ese elevador o de esos circuitos. Recuerde que todos tienen esa misma cualidad. Ahora entonces lo ubico, voy a ponerlo ahí
y voy a ir soldando una por una. Con una que medio se agarra, entonces ya la dejo ahí quieta, la ubico bien, que quede bien alineada. La alineo un poco. Y ahora sí le aplico estaño. El estaño adecuado es este, que es a 0,3 milímetros de gruesor. Es el ideal para trabajar con estos circuitos. Colocamos la punta del cautín ahí y dejamos derretir un poquito por arriba. Igual acá. Ya soldamos esas puntas de ahí. Ahora estas de acá. Voy a limpiar y voy a detallar bien si no me quedó nada unido. Bueno, ya cambiamos, he revisado que no haya quedado nada en corto, al menos del elevador, y todo está bien, pero mire lo que hemos encontrado. Todavía sigue sin funcionar y todos los condensadores tienen continuidad a lado y lado. Los que tienen que ver con el circuito elevador. Eso yo les enseñé que no puede ser así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este momento puedo hacer dos cosas para descubrir cuál condensador está en corto o qué circuito. Puedo retirar la boina o volver a retirar el circuito. En este caso me sirvió la explicación porque les enseñé la técnica para cambiar el elevador, pero en este caso me está mostrando un corto ahora en varias pistas. Entonces voy a desoldarlo, a mirar a ver si ese elevador no me sirve para eso. Entonces a cambiarlo con la estación de soldadura de calor. Vamos a aplicar primero flux en los contactos. Vamos a usar la estación de soldadura de calor, aire caliente. La vamos a programar a un nivel 3,5 de aire y un calor que no supere los 400 grados. De 350 a 400 grados ya yo puedo tener este éxito en la retirada. Voy a dar calor en círculos. Está a 370 y ya la pude sacar con mucha facilidad. Ya el otro circuito vuelvo y lo tomo. Tengo en cuenta la posición, lo descargo ahí, lo tengo un momentico mientras se funde el estaño, lo acomodo y ahí ya quedó soldado. Le hago presión un poco hacia abajo y listo. Así sería como soldamos este circuito. Quiero aclarar algunas cosas. Ya saben que ningún condensador debe dar continuidad a tierra, pero para poderlos probar toca desconectar la batería. Si los probamos con la batería conectada nos va a botar que tienen continuidad, pero es por el voltaje. Acá hacemos una revisión a los condensadores, ya que hay un problema. Los condensadores están bien, la bobina tiene continuidad. De lado a lado se mide la bobina, tiene continuidad lado a lado. El diodo no puede dar continuidad a ningún lado a tierra. Debe mostrar una lectura por un lado y por otro lado no debe mostrar nada. Debería ser el comportamiento normal de él. Ya el regulador, aquí lo he estado soldando, tratando de dar con la solución. No debe dar ninguna, la pista de salida, de entrada, no puede dar continuidad a tierra, tampoco la que tiene que ver con el voltaje que va hacia el LED, tampoco la del pulso. Muchas veces esta, que es la tercera, que es la de retorno, a veces en algunas configuraciones de tablet tiene continuidad a tierra, la del medio siempre tendrá continuidad a tierra y la otra, la pista número 1, nunca tendrá continuidad a tierra. En este momento está mostrando una lectura normal
de los circuitos. Vamos a probar el voltaje a ver si está llegando, dependiendo también de la pantalla que estén usando y la configuración nos mostrará el voltaje. Vamos a encenderla y vamos a ver qué voltaje está llegando. Lo colocamos en la escala 200. Ahí tenemos 39 voltios, aunque es un voltaje elevado. Muy probablemente este elevador está configurado para ese voltaje. De fábrica está diseñado para llegar hasta esa subida de 39. Hemos probado algunos otros que llegan hasta 29, algunos hasta 22. Pero entonces dependiendo de la pantalla sería el voltaje. Ahí entonces hubo un pequeño movención de la aguja cuando estábamos probando y se ha bloqueado el voltaje. Se da un pequeño corto ahí en la medición y tienen de tener mucho cuidado, estar muy concentrados para no ir a cometer ningún error de esos. Bueno, y acá tenemos entonces la tablet que tiene el problema de la luz en el display. Hemos diagnosticado varias fallas. Una de ellas, que el circuito elevador estaba en corto, es el que tenemos acá. Recuerden que el circuito solo debe tener una pista a tierra y que no tiene continuidad con ninguna de las otras, pero esta tiene continuidad en la de tierra, con la que tiene que ver con la salida, con la número 5, que es la que va hacia el LED del display. Este circuito estaba en corto. Hemos conseguido otro circuito elevador que lo sacamos de la tablet que estábamos mencionando. Lo sacamos de acá de este lado. También ya aprendimos a distinguir los circuitos que nos pueden servir para poder reemplazarlos. Después que ya teníamos el circuito instalado, entonces la línea que tiene que ver con el pulso de encendido quedó en corto. Si observamos acá, esta línea no tiene por qué dar continuidad a tierra, que es la de encendido. La única que va a dar continuidad a tierra es la del medio, que siempre va a ser negativa, y a veces la línea 3, que es la línea de retorno negativa. Entonces cualquiera de estas dos sí puede dar a tierra, ninguna de las otras puede dar a tierra, pero esta, que es la del pin número 4, que es el pulso encendido, tenía corto a tierra. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho algo muy sencillo. De este punto al punto del elevador hay continuidad, entonces hicimos un corte acá para que el circuito no tuviera comunicación con este punto, que es el que está a tierra, y este punto es el que le indica cuándo encender, cuándo abrir el circuito y elevar el voltaje. ¿Cómo lo cortamos? Con un bisturí de estos quirúrgicos puntudos con buena punta, y levantamos la pistica interna. Este circuito hace continuidad de aquí a este punto, luego a esta resistencia y luego a este otro punto. Lo que hice fue cortarlo. ¿Cómo lo corté? De esta manera. Levanto la pista con mucho cuidado de no ir a agarrar una pista más abajo, solo la que está ahí arriba. Y si el corte está bien de este punto a este punto, ya no tiene que haber continuidad. Vamos a ver si así es. Ahí vemos, ya no hay continuidad de este punto, solo queda como estaba acá la continuidad de aquí a acá. Todo esto tenía continuidad hasta el pin número 4, que es la señal de encendido. Pero resulta que sin esa señal de encendido no se le activa el voltaje. Recordemos que en la línea número 1 y en la línea número 6 tiene que estar el voltaje similar al que hay en la batería. A veces está directamente, pero en este caso, en esta tablet, hasta que no le damos power, no se activa ese voltaje. Un voltaje que tiene que haber acá similar al de la batería. 4.8, 4. O hasta 4.2, o el voltaje similar que es en la batería. Si hay 3.9, si hay 3.7, es similar a ese voltaje.
Entonces vamos a hacer aquí la lectura. Aquí vemos que no hay ningún voltaje todavía no hay voltaje ahí, pero cuando lo he encendido entonces ahí ya hay un voltaje que es de 3.58. En este caso está reduciendo más porque hice un invento, y es que como este circuito se estaba quedando sin voltaje, le saqué de este pin un cablecito y lo soldé a este pin para que lo alimentara de voltaje, porque este es el circuito que recibe la señal para darle luz al contraste de la pantalla, y este es el que le da los LEDs. No está trabajando con el voltaje elevado, sino con el voltaje inicial, el voltaje que necesita para elevar, que es el voltaje similar al que está en la batería. De esta única manera he podido solucionar este problema. Aquí lo vemos trabajando a la par con el display. Lo voy a bloquear, lo voy a desbloquear, y ahí desbloquea y vuelvo y lo bloquea y apaga la pantalla. Entonces hemos podido dar solución de esa manera, sacando un cablecito acá a esta punta. Como lo soldé es muy fácil. Vamos a usar cable, puede ser cable que usan para embobinar, pero el más delgado. En este caso tengo una bobina que siempre me sirve para hacer estos puentes. Voy a sacar un cablecito, lo voy a estañar en la punta para que sea más fácil adherirse. Lo estaño en la punta. Para que reciba un poquito de estaño. Y ahí sí, entonces va soldado ahí. Ahí vemos, acabé de retirar el que estaba y quedó soldado el que estoy colocando nuevo. Ahora doblo, que no vaya a ser corto con ningún otro circuito. En este caso, como es tan delgadito, el cable fácilmente pierde el recubrimiento. Algunos que estén usando más grueso, toca también abajo quitarles el recubrimiento para que se pueda adherir. Vamos a quitar el puente que tenía aquí viejo y vamos a soldar el nuevo. Y ahí ya lo hemos soldado. ¿Y por qué está trabajando sin el pulso? Porque está trabajando con el pulso que le envía el procesador, pero al otro elevador. Con ese está trabajando porque es el que activa el voltaje para que pueda funcionar. Recuerden que todos esos reparaciones hay que hacerlos con la batería desconectada para no ir a generar ningún corto en la board. Vamos a volverla a soldar y vamos a mirar si todavía enciende correctamente. Bueno, estoy usando esto para poder estar probando, ya que los LED del display también están fallando. Voy a destapar el display y mirar a ver qué encuentro. Bueno, aquí ya hemos desarmado la pantalla completamente y encontramos otra falla, que cuando le colocamos voltaje aquí a los LEDs, el flet de los LED está dañado, no tiene continuidad hacia donde debería, porque cuando lo colocamos acá, ahí se iluminan. Ahí vemos, pero cuando lo colocamos a este sector no hay. Entonces lo que vamos a hacer es también lo mismo. Vamos a soldar dos cables de aquí a cada uno de los extremos para que tenga continuidad. Esto se debe a que de pronto con el flex se maltrató, con la lata que trae de protección se dañó y no tiene continuidad. Bueno, aquí hemos soldado dos cables para darle continuidad entonces al flex, ya que también la falla se debe a esto, a que de tanto doblarlo, tal vez trataron de arreglarlo y
doblándolo lo dañaron. Ahora falta terminar de armar la pantalla. Vamos a armar la pantalla. Bueno, ya he armado la pantalla de nuevo. Luego en otro video les mostraré en el video del display cómo desarmar y armarlo para que puedan aprender más de lo que miraron. Y aquí ya le he soldado los cables, a este es el que le soldamos los cables. Vamos a ensamblarlo y probar a ver si ya tuvimos solución. Bueno, y para los colegas que me preguntan de pronto cómo hicimos para desarmar, pues fue muy fácil, ya que en uno de los cursos de celulares alguien dijo, pero no, yo no sé todavía ni desarmar un celular, y ya cuando usted empieza a trabajar tiene las cosas desarmadas. En estos cursos no voy a enseñar a nadie a desarmar de pronto un celular, o voy a enseñar a desarmar, porque es muy obvio que esto lo vamos a hacer con un destornillador de estría. Vamos a quitar cada uno de los tornillos de la OAR. Cada uno de los tornillos ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Retiramos lo que haya que desconectar. Si hay que desconectar un flex, lo desconectamos para levantar la OAR. En este caso desoldé también los auriculares y el parlante del auricular para no tener que despegarlo, porque a veces se quitan de la caja y quedan sonando distorsionadamente. También quité la antena del Wi-Fi para no tener que desprenderla de aquí donde va, sino que simplemente la soldo y listo. No tengo que ponerme a despegar el cable porque de pronto lo puedo dañar. Ahí ya quedó soldada. Y así, ya toca que practiquen lo de desarmar, lo de quitar las piezas, para que puedan ir avanzando, ya que eso es lo que no queremos dar, un curso de los mismos de siempre, que solo le enseñan a destapar y a limpiar con alcohol y thinner. Este curso ya tiene que usted poner de su parte para que también pueda ir avanzando. Entonces continuamos, vamos a armar y vamos a probar a ver si tuvimos solución en este caso. Más adelante en la clase de display entonces vamos a aprender a desarmarlo completamente. Vamos a dedicar una sola clase para lo que tiene que ver con el display, aprender cómo funciona, cómo hace para mostrarnos los colores y las imágenes, y será una clase detallada. También los que se preguntaron en la primera clase que qué van a hacer cuando tengan un pin dañado, también vamos en la clase que tiene que ver con la conexión a internet, al computador por el USB. Vamos a aprender a cambiar los pines y adaptar otros pines a otras tablets. Aquí está entonces la tablet, ya la hemos terminado de armar. Le he colocado otra batería porque esta se me descargó y quiero pues mostrar rápidamente que ya está funcionando después de toda la odisea de reparaciones que nos ha tocado hacer, pero nos sirvió para conocer todo el funcionamiento y poder qué hacer en un caso extremo. Esto ya era un caso extremo donde muchos circuitos estaban en corto, tenía falla también del conector de los LEDs, y hemos podido reparar cualquiera una de esas fallas que había llegado. Ahorita lo único que tendríamos que hacer es evaluar cuánto nos va a durar la batería, ya que se le están recargando a un solo circuito esos 2 voltajes. Sin embargo, esta batería tiene 3.70 antes de conectarla, y ahorita que lo encendí me muestra un nivel de la batería normal para ese voltaje que hay. Ahí vemos, está como en un 7-8%, y es el voltaje que más o menos mostraría en la pantalla. Ahí vemos que está funcionando todo. Hemos podido lograrlo de la manera que explicamos, dándole soporte a este elevador que había quedado sin voltaje y que tenía en corto desde el procesador la línea que le daba encendido para él poder convertir ese voltaje. Recuerden, aquí quiero, antes de terminar, explicar con esto acá, que es un circuito que miramos nuevo, es una bobina, y una bobina es esto, lo que estamos mirando acá. Es un componente que tiene enrollada en él un cable de extremo a extremo. El cable inicia